Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Es que no puedo proceder a contaros el caso de hoy sin que veáis lo a gusto que está este perro. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? ¿Sí? Ay, Dios santo. Y luego se supone que me tengo que centrar. Te quiero muchísimo. Bueno, vamos a centrarnos. Vamos a hablar un poquito del caso que nos toca hoy. Que tú me vas a decir, Marta, ¿qué es esto? Bueno, pues la verdad es que esto viene de un artículo que vi en Infobae sobre, pues, este pedazo de caso que sucedió dentro de la familia real de Nepal. Y es que es tan sumamente fuerte. Creo que como familias reales, la británica es como la número uno, pues por todo el lore que hay detrás. La familia real española también pues tiene lo suyo, Lo que está pasando ahora con Mette-Marit, Jeffrey y el hijo y todo eso también es bastante interesante. Pero es que creo que se habla muy poco de lo que hay detrás de esta familia. O sea, es muy loco, bueno, de lo que queda de ella. Te tengo que poner muy en contexto también para explicarte un poco todo y voy a intentar con todas mis fuerzas pronunciar bien. Obviamente voy a pronunciar bajo pues mi forma de expresarme, que soy española, porque no sé cómo se pronuncian los nombres en nepalí. Ya me cuesta a veces pronunciar según qué palabras en español, en inglés no te cuento, y en francés ya, que por cierto se está fraguando un caso francés que yo no sé qué voy a hacer con mi vida, pero bueno, en fin, anyways. Que por cierto, el otro día me estaba diciendo una chica por Instagram, creo que deberías esforzarte un poquito más, no sé cuánto. Si queréis perfección, de verdad, no es aquí. Quiero decir, yo me esfuerzo cada día por mejorar, chicos, de verdad que lo hago, pero que si quieres perfección no es este canal el que lo vas a encontrar. Y después, que es que no me crees que soy disléxica de verdad, o sea, para mí lo peor es escribir, porque a veces voy a escribir casa y escribo saca, lo hago al revés y digo, está mal, pero no estoy viendo el mal, ¿sabéis? O sea, esta palabra le pasa algo, pero no veo lo que le está pasando, ¿sabes? No lo puedo evitar. En fin, antes de comenzar ya sabéis que me puedes seguir en todas las redes sociales y todo eso que te cuento siempre, sobre todo si quieres saber un poquito más de mi vida, te cuento ahí pues cosas que he ido haciendo y también te voy a estar contando todo el proceso de mi nuevo piso, que se vienen cosas guays, la verdad, y las quiero documentar todas, entre otras cosas pues como para tener para mí. Y también hago pequeños resúmenes de estos casos en TikTok, así como si lo que quieres es escuchar el caso en vez de verlo y escucharlo, que sepas que los tienes en formato podcast, tanto en Amazon Music como en Spotify como en Apple Podcast. Dicho todo esto, creo que no me enrollo más, así que comenzamos. Bien, chicos, para comenzar con este caso, vamos a ponernos un poquito en contexto y no solo te voy a hablar de Nepal, que me parece un sitio súper increíble, ¿no? Como muy exótico, vamos a decir, y del cual creo que se sabe bastante poco, sino que también te voy a hablar un poquito de la familia real, pues para poder entenderlo todo bien. Como sabrás, Nepal es un país que está situado entre India y China, en plena cordillera del Himalaya. Durante siglos fue un lugar muy aislado para el resto del mundo. Creo que a día de hoy lo sigue siendo y que necesitas permisos especiales para poder ir hasta allí, pero ya no es solo por sus enormes montañas, sino también porque mantuvo una identidad y una cultura muy propias. A diferencia de un montón de países de la misma región, Nepal nunca fue colonizado por potencias extranjeras. Mientras que parte de Asia estuvo bajo dominio de otros países, Nepal consiguió conservar su independencia, algo que le hace estar muy orgulloso de sí mismo. Dentro de este país, la monarquía Shah lleva gobernando desde 1768, cuando Prithvi Narayan Shah unificó los diferentes reinos del valle bajo una sola corona. La cosa es que 230 años después, la dinastía sigue en pie. Y por eso, para mucha gente de la población, no solo es una institución, sino que se traduce en algo así como si fueran dioses. Y es que resulta que para los nepalíes, la persona que está reinando el país en este momento es así como una encarnación viviente del dios Vishnu, la deidad hindú preservadora del universo. Y esto no solamente es un pensamiento que tienen las generaciones pasadas, cosas así, sino que es una cosa que realmente se enseña incluso en los colegios. Así que dicho todo esto, vamos a hablar un poquito de la familia real nepalí, al menos en el año que sucede todo esto, que es el 2001. Y es que el rey que estaba reinando en ese momento era Virendra Vir
Bakram Shah Dev. Era rey desde 1972. Este rey se casó entonces con Aishwarya Raja Lakshmi Devi. Aishwarya, yo la voy a llamar así, ¿vale? Voy a concentrar todo en los primeros nombres porque si no va a ser un poco complicado, pero bueno, quiero leer el título entero. Virendra y Aishwarya tuvieron 3 hijos: Dipendra, Shruti y Nirahan, siendo Dipendra el hijo mayor y el heredero al trono del reino de Nepal. Pero bueno, vamos a volver un momento primero al rey que estaba reinando en ese momento, que como te estaba diciendo era Virendra. Este rey era muy querido por toda la población nepalí. ¿Por qué? Pues porque resulta que se había ganado el respeto de su gente. Este hombre había salido un poco del concepto que se tenía hasta el momento de gobernador, bueno, gobernador del estado en este caso, porque había estudiado fuera de Nepal, o sea, había abierto un poquito más las miras cara al mundo, ya que estuvo tanto en Eton como estudiando en la Universidad de Harvard, y pues le dio una perspectiva que sus antecesores no habían tenido, obviamente, ¿no? Y esto se vio muy reflejado cuando en el 90 una oleada de protestas democráticas desestabilizó muchísimo el país, porque sentían, mucha parte de la población, que no se podía sustentar todo un gobierno en un rey, sino que tendría que haber al menos una representación parlamentaria, quiero decir, un gobierno, como lo que tenemos aquí, ¿no? Vale, que quieras tener un rey, pero que también necesitamos tener unos gobernadores, un gobierno y más de uno, ¿no? Para tener diferentes perspectivas. El rey Virendra entonces escuchó las protestas de su pueblo y convirtió su propio reinado en constitucional. Entonces, él seguía siendo jefe del estado y mantuvo la corona, pero dejó de gobernar en poder absoluto. A partir de ese momento, el gobierno pasó a estar dirigido principalmente por políticos elegidos por los propios ciudadanos y el parlamento. Esto es algo bastante fuerte porque estaba de alguna forma perdiendo muchísimo poder. ¿Qué pasa? Que esto gustó muchísimo a su gente y, como os digo, se convirtió en uno de los reyes más queridos de toda la historia del Nepal. Algo a tener en cuenta de todo este movimiento es que por parte de los historiadores nepalenses, ellos dicen que este gesto, aunque a la población le gustó mucho, a la parte más conservadora de, bueno, pues del Nepal no gustó, porque de nuevo cierta parte de la población estaba perdiendo poder, obviamente. Pero bueno, una vez ya hemos sentado las bases de lo que estaba pasando, obviamente estábamos en un momento muy convulso, vamos a hablar un poquito más sobre esta familia, centrándonos sobre todo en el heredero, en Dipendra. O sea, el padre es Vipendra y el hijo es Dipendra. Esto para mi dislexia le viene súper bien. Pero bueno, el hijo mayor, o sea, el heredero, quien era Dipendra Vir Bikram Shah Dev, nació el 27 de junio de 1971 en el propio palacio de Narayaniti en Katmandú. Como te podrás imaginar, en él estaban poniendo un montón de presión porque él estaba viendo, ya siendo un poquito más mayor, que por una parte los más conservadores querían volver a lo que estaba sucediendo antes, a cómo se estaba intentando dirigir un país, mientras tanto la población sí que estaba muy contenta con el padre. Yo creo que debía de tener una presión bastante grande. Aparte de que si nos paramos a pensar en si es un privilegio nacer dentro de la familia real, yo no sabría qué decirte. No sé, me gustaría leeros en los comentarios. Yo creo que nacer dentro de la familia real no tiene nada de privilegio. Sí que tiene un privilegio en el sentido de que tienes todas las necesidades cubiertas, que nunca te va a pasar nada y que vas a poder vivir experiencias increíbles, pero wow, es que tu vida no te pertenece, honestamente. Aparte que creo que nunca vas a poder crecer como una persona normal y corriente, pero bueno, esto es una cosa que puede pasar dentro de muchos contextos. Como te estaba diciendo, él creció rodeado de protocolos, de sirvientes, de ceremonias, y quizás esto hizo que tuviera un carácter un tanto déspota. Según el teniente general Vivek Kumar Shah, un hombre que había estado prestando sus servicios durante 26 años en el palacio, dijo que Dipendra tenía una especie de doble personalidad, que era muy amable con todo el mundo, menos con la gente que le marcaba límites, por así decirlo, que era algo que él no podía, no toleraba. Dipendra, entonces, con 9 años fue llevado a Dunjanikan, creo que se pronuncia así, School, uno de los internados más prestigiosos de Nepal, y después de esto, igual que su padre, fue enviado a Harvard. Y por lo que se sabe de sus compañeros de estudio, en Harvard dicen que era un chico normal, era una persona muy agradable, pero que tenía un carácter bastante explosivo.
De regreso a Nepal, Dipendra siguió acumulando credenciales y estudios y tal, entonces se sacó una maestría en geografía en la Universidad de Tribhuvan con mención de honor nacional, un doctorado en curso y una formación militar en la Academia de Ejército Real nepalés en Gurkha, así como entrenamiento como piloto de helicópteros y certificado de paracaidista en abril del año 2000. Y también era cinturón negro en karate, o sea, un primor. Así que tenemos como resultado un príncipe heredero de 10, políglota, instruido, físicamente capaz y con una formación que combinaba la tradición nepalense con la educación occidental más exigente. Y no es de extrañar que muchísimos jóvenes lo admiraran realmente, o sea, lo veían como una figura importante, como un objetivo al que alcanzar. ¿Qué pasa? Que con un hombre tan capacitado y era normal que le salieran las novias por todas partes. Y es que aquí mi amigo Dipendra se enamoró. Se enamoró perdidamente de Devayani Rana, a quien conoció en Inglaterra unos años antes, a principios de los años 90. Y esto fue cuando fue el enviado a Harvard, ¿de acuerdo? Y es que resulta que mientras Dipendra estaba allí, pasaba tiempo con esta familia, que es una acomodada familia aristócrata británica que actuaba como anfitriona y apoyo para el joven príncipe. Fue durante una visita a su finca en el acomodado Norfolk cuando conoció a Devayani. Lo que comenzó con un encuentro de dos jóvenes de familias privilegiadas acabaría convirtiéndose en una relación sentimental que haría que ambas partes estuvieran viviendo una historia absolutamente preciosa. Y es que resulta que Devayani no era una chica normal y corriente. Era hija de Pashupati Shamsher Jang Bahadur Rana y nieta de Jivahirao Snidia, el último Maharaja de Gwalior, uno de los linajes reales más ricos e influyentes de la India. Básicamente se dice que la propia Devayani podría ser incluso más rica que el propio Dipendra, porque su familia tenía como más dinero todavía que él. Dipendra entonces se enamora muchísimo, como te acabo de decir, le propone matrimonio a Devayani, que él está súper convencido de que van a hacer una pareja increíble, porque además, o sea, quiero decir, los dos provenían de unas familias muy importantes, ¿no? Sin embargo, pues la vida le tenía preparado algo completamente distinto, porque su madre la madre de Dipendra, estaba absolutamente opuesta a esta relación. Y es lo que os estaba comentando antes, o sea, nacer dentro de una familia monárquica debe ser, pues, algo bastante aburrido, entre otras cosas porque no son ellos quienes deciden en muchas ocasiones. Como la reina Aishwarya no estaba de acuerdo en este enlace, se iba a hacer lo que ella quisiera y le dijo que no, sin negociación ninguna. Los motivos del por qué la madre de Dipendra no quería que su hijo se casara con Devayani eran varios. Uno de ellos era por cuestiones de casta. Al parecer había como rivalidades entre las familias y que además el padre tenía ambiciones dentro de los partidos políticos que estaban absolutamente en contra de la figura de un monarca. Hacían que ellos pues que no la quisieran. Más que ellos, ella, más que el matrimonio, bueno, los reyes, era sobre todo por parte de la madre, de la reina, la que no quería en absoluto a Devayani. Aishwarya era una mujer muy protectora de su hijo, de Dipendra, y sentía que Devayani representaba exactamente lo que ella no quería, una mujer que podía rivalizar con el control de su propio hijo que en algún momento se iba a convertir en el heredero. Este conflicto se prolonga durante años porque Dipendra seguía que quería casarse con Devayani. La familia real nepalí sí es verdad que intentó negociar en muchas ocasiones con el propio Dipendra. Entre otras cosas, lo que llegaron a hacer fue una lista de 3 candidatas para Dipendra. Entre ellas estaba una tal Garima Rana, que no entiendo por qué tiene el mismo apellido, pero supongo que no sería una persona con tanto peso político con respecto a su familia, quiero decir, y Supriya Shah. Y según incluso algunos testimonios dicen que los reyes intentaron negociar con su hijo que se casara con una de estas candidatas y que tuviera como amante a Devayani. Y él, Dipendra, se lo llegó a proponer a Devayani y obviamente Devayani le dijo, soy aquí pedalea, obviamente, como te puedes imaginar, ¿no? Le dijo, ni de coña, y más con el título que tenía ella, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, no, o sea, tu primera opción o ninguna. No se sabe muy bien el momento del conflicto, pero lo que sí que se sabe es que el 1 de junio de 2001, Dipendra tuvo una llamada telefónica con Devayani, donde después de tener esta llamada telefónica, Dipendra estaba muy mal.
Sí es verdad que desde hacía ya un tiempo, con todas estas dinámicas familiares que estaban teniendo, donde no le dejaban a él pues hacer lo que quería, que era casarse con la mujer de la cual estaba enamorado, él llevaba un tiempo bebiendo muchísimo y tomando sustancias ilícitas, ¿no? Dio un bajón bastante grande, siendo él además una persona como tan centrada en todas las cosas que quería hacer en su futuro. Con todo esto llegamos entonces a un evento que se hacía prácticamente todos los meses dentro del palacio de Narayaniti, que era un palacio, que es un palacio muy grande, que se puede visitar, por cierto, por si alguien está pensando a ir a Nepal, que sepa que puede ir y que además prácticamente tiene una estancia como un edificio para cada uno de los miembros de la familia real. Bueno, pues resulta que prácticamente cada mes se celebraba una cena donde prácticamente todos los miembros de la familia real, incluido tíos y abuelos y tal, se reunían dentro de este palacio sin protocolo excesivo y sin apenas guardias o gente de seguridad. Así que estaban en la parte de afuera, pero era como para poder desarrollar y tener dinámicas familiares y poder discutir cosas importantes sin tener nadie que esté escuchando. Y en esta cena en concreto iban a estar, obviamente, el rey Virendra, el padre, el rey de este momento, su mujer, la reina Aishwarya Devendra, del cual estamos hablando ahora, y sus otros dos hermanos, Nirahan y la princesa Shruti. Aparte de esto también iban a estar otros tíos y primos de esta familia, y yo le he pedido por favor a ChatGPT que me haga un árbol genealógico con dibujitos para que entendamos un poquito bien, bueno, pues la familia en este caso. Como veis en esta imagen podemos ver al rey Virendra y a sus hermanos, que serían los príncipes Dhirendra pero con H, no entiendo muy bien la diferencia, y la princesa Shanti. A esta cena también estaría invitado el príncipe Gyanendra, el hermano mayor del rey, pero por cuestiones varias no pudo estar en la cena. Sin embargo, sí que fue su esposa Komal y su hijo Paras. En representación familiar, quiero decir. Es importante que os quedéis con este detalle porque sería muy importante para todo lo que os tengo que contar a continuación. Dipendra, el hijo de Vinendra, del rey, estaba invitado, obviamente tenía que asistir. Él llegó tarde y estaba mal. O sea, se le veía físicamente mal porque se había dejado, porque no paraba de beber, porque no paraba de consumir sustancias ilícitas y porque claramente tenía un enfado muy grande con sus padres. Al parecer, Dipendra llegó a la estancia principal bebiendo whisky Famous Grove y estaba fumando hachís. Y aparte de que estaba raro, su carácter comenzó a ser bastante errático y en un momento dado tuvo una discusión muy fuerte con una persona e incluso parecía que le iba a pegar, una persona de su propia familia, quiero decir. Y esto hizo obviamente que el rey Virendra actuara y dijera a su hijo que se tenía que ir inmediatamente porque le estaba avergonzando. De esta forma, Dipendra fue escoltado hacia otra parte del palacio por su hermano Nirahan y por su primo Paras. Y según los informes, estaba tan alterado que tanto su hermano como su primo tuvieron que sujetarle bien fuerte del brazo. Tenía ganas de gresca, ¿no? Tenía ganas de pegarse con alguien. Una vez Dipendra llegó a sus aposentos, se desplomó porque estaba muy borracho y se quedó dormido. Mientras tanto, en el salón donde se estaba llevando a cabo esta cena mensual, los invitados siguen con las dinámicas. Supongo que, bueno, pues esto sería la comidilla del momento, pero todo seguía siendo normal, hasta que a las 9:15 de la noche, un estruendo rompe completamente esta calma. Y es que había aparecido Dipendra de nuevo en la sala de la cual se estaba celebrando esta velada y se había cambiado de ropa. Llevaba un uniforme militar y no solo eso, sino que llevaba un rifle semiautomático similar a los que suelen asociarse a operaciones militares, una ametralladora compacta diseñada para disparar rápidamente a corta distancia, una escopeta de gran potencia capaz de causar daños devastadores en espacios cerrados y una Glock 19, que es una pistola semiautomática de uso habitual en gente que dispara, quiero decir. Dipendra era un militar, como te puedes imaginar, que sabía muchísimo de armas y no solo eso, sino que además le gustaba muchísimo. Y con la excusa de que él era militar, él tenía muchísimas. Es más, se sabe que en Harvard él llevaba una encima y que a sus compañeros se las enseñaban las armas, cosa que si se hubiera enterado la organización o pues el consejo estudiantil hubieran echado de inmediato a esta persona, aun siendo quien era. Dipendra entró en uno de estos salones y comenzó a disparar. Lo que os voy a narrar a continuación lo sabemos gracias a uno de los supervivientes de esta masacre, pero bueno, pasó todo en muy pocos minutos, pero fue algo desolador. Para comenzar, lo primero que hizo Dipendra fue disparar contra su padre, lo mató
en el acto prácticamente. Uno de los hermanos del rey intentó quitarle a Dipendra el arma, pero fue completamente imposible. Pues fue el propio Dipendra quien le disparó a quemarropa, acabando con su vida, le disparó en el pecho. Se sabe además por este testigo que lo que pasaba es que Dipendra entraba y salía del salón. Había varios salones, ¿vale? No es que estuviera una sola estancia y que los guardias estuvieran fuera, sino que había varias estancias dentro de este sitio donde estaban solos. Y cabe aclarar que en ese momento los guardias que estaban fuera pensaban que estaban jugando a disparar, que en ningún momento se pensó que lo que estaba sucediendo ahí dentro era una masacre. Por eso nadie actuó. Es más, se sabe que en el palacio había más de 5.000 soldados. A ninguno se le pasó por la mente lo que podría estar pasando en realidad. La reina Aishwarya intentó escapar hacia el jardín, pero fue completamente imposible, así como el propio hermano de Dipendra, Niharan, de 23 años, por cierto. Luego tenemos la princesa Shruti, que también murió con 24 años. Girendra, el que te he comentado antes, que también murió por un disparo a quemarropa. La princesa Shobha, quien era tía de Dipendra. La princesa Shanti, tía también. O sea, básicamente a Dipendra se le fue la castaña por completo. Comenzó acabando con la vida de su padre y de su madre, de sus dos hermanos, de sus tías, de sus tíos, de primos incluso, acabando con la vida de 9 personas e hiriendo de una forma muy grave a otras 5 personas. Además, él cuando se dio cuenta de la brutalidad que había hecho, se fue hacia el jardín y se disparó en la cabeza. Cuando por fin los militares que estaban custodiando esta sala se dan cuenta de que algo malo está pasando por los gritos y todo esto, porque además los disparos fue una cosa muy rápida, se dan cuenta, entre otras cosas, gracias a un héroe dentro de toda esta situación, quien era nada más y nada menos que el primo Paras. Lo que hizo fue arrastrar uno de los sofás dentro de esta estancia para ponerlo en contra de una puerta para que los otros miembros de la familia real entraran dentro de otra estancia y se protegieran de los disparos del propio Dipendra. Y por hacer esto, por hacer esta barricada y además salvar la vida incluso de niños, porque había niños también en esa cena, resultó levemente herido, pero bueno, como te digo, se convirtió prácticamente en el héroe de toda esta situación. Entonces, volviendo una vez más a cuando los militares son conscientes de lo que ha sucedido, entran en una sala donde se ha dado de comer a muchas personas, con todos los lujos, todo lleno de sangre, un montón de gente tirada por el suelo, un montón de víctimas, y luego se dan cuenta que el rey ha muerto, que la reina ha muerto, bueno, han sido asesinados por el propio hijo, y que el hijo, Dipendra, estaba tirado en el jardín con signos vitales, pero muy, muy gravemente herido. Básicamente, la herida de bala que tenía le había perforado el lóbulo frontal izquierdo. Estaba vivo, pero con prácticamente ninguna posibilidad de volver a hablar o de salir de ese estado vegetativo en el que prácticamente ya estaba. Entonces, ¿qué hace un país cuando se da cuenta de que su rey ha muerto? La reina también ha muerto. ¿Qué hace un país cuando el heredero del trono, que es el que tiene que sacar un país adelante, está en coma? ¿Qué dice la Constitución cuando es el heredero del propio asesino de los reyes? Bueno, pues todo esto te lo voy a responder ahora, pero tú figúrate el 2 de junio de 2001, por la mañana, cuando Nepal se despierta y se dan cuenta de que ya no tienen reyes y de que el único heredero es el asesino y está en coma. O sea, figúrate tú lo que se venía encima. Cabe aclarar que durante bastantes horas, se dice que durante 14, tanto radio como televisión estuvieron paradas, no hablaron de nada por miedo a lo que pudiera pasar, porque estaba siendo algo absolutamente gravísimo. Solo 2 periódicos publicaron noticias al día siguiente de lo que había pasado. Fue más por parte de los medios extranjeros quienes explicaron lo que estaba sucediendo, y esto fue un boom mundial. Un boom mundial, pero bueno, que yo no tenía ni idea hasta hace poco de esto, la verdad. Pero bueno, en 2001 pues era bastante pequeña, también te digo. La cosa es que esta noticia llegó a medios nepalenses y la gente comenzó a salir a la calle a llorar, porque de nuevo, ya no solamente miedo a lo que iba a pasar ahora, porque habían conseguido un montón de nuevos cambios y cosas que venían muy bien para una sociedad y para un pueblo, sino porque de nuevo ellos creían que en este caso el rey era algo así como un dios. Entonces se podían ver un montón de manifestaciones de gente llorando. Habrá también que creo que tenemos que poner un poco el chip en la cultura de cada país, ¿no? Y cada cultura vive el duelo de una forma distinta. Yo creo que aquí se mezclaban las dos cosas, ¿no? El futuro de una nación y también lo que había, bueno, cómo ellos perciben a los monarcas. Dipendra, aunque estuviera en estado crítico, seguía estando vivo. Así que por parte de la Constitución y además según la línea de sucesión, el trono le correspondía a él desde el momento en el que su padre fallecía. Y su padre había fallecido, aunque fuera él, Dipendra, quien acabó con su vida.
Así que la declaración oficial por parte del Consejo del Estado fue más o menos así. Dado que el rey ha fallecido, el Consejo proclama al príncipe heredero Dipendra como el rey de Nepal. Pero dado que el príncipe heredero se encuentra en el hospital y es física y mentalmente incapaz de ejercer sus funciones, el Consejo designa al príncipe Gyanendra como asistente de la corona. Y si te acuerdas, Gyanendra era el hermano de Virendra, el rey que había muerto, quien no pudo asistir justamente a la cena porque tenía otros compromisos, pero que mandó en representación a su hijo y a su mujer. Su hijo Paras, que si os acordáis además, él resultó ser como el héroe de toda la situación porque hizo la barricada esta con el sofá. Y es que no es difícil entender que mucha gente cuando se enterara de esto pensará que todo esto era un complot. Núcleo familiar puede ser el rey, la reina y los hijos, pero dentro de cada núcleo familiar, pues el árbol genealógico pues tiene, ¿no?, sus distintas familias. Bien, dentro de los núcleos familiares, el de Gyanendra y el de su mujer y su hijo y primogénito Paras eran los que mejores habían resultado en toda esta locura, porque ninguno de ellos murió, el hijo se convirtió en el héroe nacional y el padre se convertía en rey en funciones. No se le declaró rey en ese momento, pero sí que él tenía el poder de mandar, porque su sobrino, el declarado como rey, estaba en coma. Pero es que espérate, 4 días más tarde, como es normal por la pedazo de herida que se había generado por el dispararse en la cabeza, Dipendra pierde la vida. Había estado en estado crítico durante muchas horas en el hospital, pero no pudieron hacer nada por su vida. Así que tras la muerte, el consejo pasó el trono de Dipendra a Gyanendra, su tío, el que no había estado en la cena. Así que Nepal había tenido 3 reyes en 4 días. Obviamente se hizo una investigación oficial conducida por un panel de 2 miembros encabezado por el presidente del Tribunal Supremo, y las conclusiones sacadas de esta investigación atribuyeron toda y absolutamente todísima la culpa a Dipendra, que él llevaba mucho tiempo en un estado lamentable de adicciones por la negativa de su familia a que le dejaran casarse con el amor de su vida. Sin embargo, este informe tuvo muchísimos problemas desde el principio porque mucha gente creía que todo esto era un complot. Para empezar, porque Gyanendra no estaba en Katmandú cuando sucede todos los hechos. Su esposa Komal y su hijo Paras sí que estaban. Paras se convirtió en un héroe, básicamente. Algunos señalan además que Dipendra apuntó directamente a Paras, pero que en un momento dado se giró y fue a disparar a otra persona. O sea, que las personas que contaron lo que sucedió esa noche vieron como él iba a disparar y no lo hizo. Como que se lo pensó, quiero decir, ¿sabéis? Y la segunda cuestión por la que la gente también no le acababa de convencer esta versión de los hechos era porque Gyanendra fue el único beneficiario de toda esta situación. O sea, Gyanendra estaba en contra de lo que el rey, que fue asesinado por su hijo, pensaba y había mandado hacer. O sea, el hecho de poner un gobierno y todo esto. Así que, obviamente, a Gyanendra le beneficiaba muchísimo convertirse en el rey porque iba a cambiar totalmente el rumbo de la monarquía, en esta ocasión, de Nepal. Y obviamente la gente comenzó a crear sus propias teorías conspirativas, pero es que además esto fue alimentado por lo que estaba sucediendo, porque resulta que el 22 de junio, 3 semanas después justo de la masacre, la policía arrestó a 5 libreros en Katmandú por vender publicaciones que ofrecían explicaciones alternativas a los hechos. Lo que pasa que lo que la policía, ni el gobierno, ni la monarquía pudo parar es el pensamiento de los maoístas nepalenses, que básicamente es un movimiento comunista del Nepal, un movimiento revolucionario que inició una guerra de guerrillas en el 96 contra el Estado nepalí. Básicamente lo que querían era la abolición de la monarquía. Y este pensamiento cada vez se hizo más grande, pero también te tengo que decir que por parte de la monarquía se intentó, y de la policía y del gobierno, se intentó acallar de todas formas posibles, incluido la fuerza bruta, estas teorías de la conspiración. Salieron a hablar incluso en programas de televisión algunos de los supervivientes explicando sus experiencias, y sí que es verdad que había como un intento de esclarecerlo todo y decir que todo había sido por culpa de Dipendra, que nada de eso tenía que ver con teorías de la conspiración o para subir, en este caso, al poder a Gyanendra. Pero bueno, no sé, es que en este punto ya hemos visto todo el Juego de Tronos. O sea, es que decidme qué es lo que pensáis, pero es que huele muy muy mal, honestamente. Pero quizás estos claros oscuros es lo que hace que tiempo más tarde el poder de Gyanendra se fuera al traste, porque resulta que este hombre asumió el trono con una legitimidad que nunca logró consolidar. Entre otras cosas porque era un hombre no tan querido como su hermano, tanto por lo que había hecho y lo que haría más adelante, como por su propio carácter. Era
políticamente menos hábil, sin carisma, sin esas ganas de acercarse al pueblo y con unas ideas muy contrarias a las que tenía su hermano, como te había estado contando. Y es que 4 años después de la masacre, en 2005, Gyanendra disolvió completamente el parlamento y suspendió todos los derechos civiles conseguidos hasta el momento, aparte que declaró un estado de emergencia, quitando un montón de, ya no solamente de derechos, sino de cosas que tenía la población, porque ahora era como si estuvieran en guerra, ya no podían estar en la calle todo el rato, tenían un montón de festividades, no, bueno, todo esto se fue al traste. Gyanendra justificó todos estos cambios diciendo que, bueno, pues eran en contra de los maoístas, que quería acabar con ellos, pero es que hizo todo lo contrario, porque los maoístas se unieron entonces a los dos partidos políticos que se habían creado a raíz de que su hermano creara el gobierno, ¿no? Y estas tres partes, o sea, los dos partidos políticos más los maoístas, se unieron en un frente común y en 2006 hubo una segunda oleada de protestas masivas y que forzó al rey Gyanendra a retroceder y restaurar de nuevo el parlamento. No solo eso, sino que el 28 de mayo de 2008 la Asamblea Constituyente recién elegida votó abolir la monarquía. Así que, amigos, después de 240 años, este hombre que quizás, no se sabe, montó todo esto para acabar con la vida de su hermano y ascender al poder, pues acabó con toda la monarquía después de tantos años. De esta forma, Nepal dejó de ser un reino y se convirtió en una república federal. Gyanendra recibió 15 días para abandonar el palacio de Narayaniti y lo hizo pues en silencio, sin montar ningún espectáculo. A día de hoy el palacio real es convertido en un museo, o sea, por eso os decía que si vais a ir a Nepal, me enviáis una foto, o sea, eso para empezar. Y también pues puedes ver todas las joyas y todo esto. Y obviamente esta historia es súper importante para el país. Y es súper fuerte como 240 años de esta dinastía de la Shah terminaron en una votación parlamentaria, en algo tan frío como una votación parlamentaria. Y es que la revista History Today lo escribió de esta forma: la masacre fue la razón por la que lo impensable se volvió pensable. Para Nepal, si el heredero había matado a la familia real o si el nuevo rey lo había mandado a matar, la institución ya no era intocable. Cualquiera de las dos versiones destruiría el aura divina que había sostenido a los Shah durante generaciones. Es muy importante entender esto, ¿no? Como de repente para una nación entera unos semidioses habían desaparecido de una forma tan volátil. Y es que hay muchas personas que a día de hoy siguen pensando que la masacre se generó por el hijo del rey, pero quizás fue el hermano del rey quien estuvo alimentando todo esto durante todos estos años, utilizando la figura de Devayani, la mujer con la que le impedían casarse, como la excusa para acabar con prácticamente toda su familia. Si te preguntas qué es lo que sucedió con Devayani, ella nunca ha querido hablar de forma pública sobre los hechos. Obviamente ella fue durante un tiempo pues como la novia de Dipendra, pero nunca fue oficial porque su familia, los reyes, se opusieron a esta relación. Lo que sí que sabemos es que ella se casó en 2007 con Aishwarya Singh, nieto del político Arjun Singh. Tuvieron un hijo y trabajó en las Naciones Unidas y para la empresa Coca-Cola en India. Pero te tengo que decir que en 2017 hay informaciones que dicen que esta mujer se asoció en el partido pro monarquía en Nepal. Con respecto a Gyanendra, él sigue estando vivo, vive en Nepal, en una residencia que le dio el propio gobierno y siempre ha tenido un perfil relativamente público y esto ha hecho que con las cosas que están pasando, los momentos convulsos que está viviendo a día de hoy Nepal, pues haya justamente un movimiento nostálgico generado a partir de 2021 donde miles de personas han manifestado el apoyo a esta persona, a Gyanendra, para que vuelva a restaurar la monarquía en Nepal. Así que esta es la historia de la masacre de la familia real del Nepal. Me ha parecido muy interesante, no sé si os ha parecido a vosotros interesante, me parece como algo diferente este caso. No sé, vamos a hablar en los comentarios, ¿no? ¿Qué creéis? Yo creo que obviamente a Dipendra se le fue la olla porque no le dejaban casarse con la chica que amaba, pero es que me parece muy raro la figura de Gyanendra. Muy rara. Que el hijo fuera el héroe, no sé, me parece muy extraño. Me gustaría saber un poco vuestra opinión, pero bueno, esto es especulación por especulación, obviamente. Nada, estoy a punto de quedarme sin batería, espero que os haya parecido interesante decírmelo, sé que es un caso un poco raro. Siento la pronunciación de los nombres, de verdad es que es muy difícil, me cuesta un montón, en serio. Y nada, nos vemos como siempre en el próximo vídeo y ya sabéis que es como vuestra cara.